La ira de Dios es algo real. Quizá no sea un tema tan popular. La Biblia dice que misericordioso y clemente es Jehová. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando dice que es lento para la ira, significa que en su gracia y en su misericordia muchas veces Dios retrasa el juicio. Y muchos pecadores se confunden y dicen, bueno, si no me ha pasado nada, la vida sigue como siempre, significa que Dios no va a hacer nada, o que Dios no me va a castigar. La ira de Dios quizás es un mito nada más, son ideas religiosas, pero el tema de hoy es acerca de la realidad de la ira de Dios. Dios es justo, y cuando alguien permanece en su pecado, negándose a arrepentirse, negándose a venir de corazón al Señor Jesús, cuando una persona quizás se conforma solo con rituales religiosos externos, pero sin un corazón verdaderamente arrepentido y transformado por la gracia de Dios, la justicia y la ira de Dios son una realidad inminente. Tarde o temprano llegará la justicia de Dios. Qué maravillosa esperanza tenemos entonces los cristianos, que verdaderamente por la gracia de Dios hemos venido con un corazón arrepentido a Cristo Jesús, no a una religión, no a un ritual, sino al único que puede perdonar por completo nuestros pecados, limpiarnos y salvarnos de la ira de Dios. Solo en Cristo Jesús somos salvos, porque en la cruz del Calvario Él soportó la ira de Dios. Él derramó su sangre para que todos los que crean de corazón en el Señor no teman a la ira de Dios, sino que sepamos que tenemos salvación, tenemos su favor, tenemos vida eterna. Así que mire, Cristo es Rey de paz, pero hay que saber que aquellos que no pongan su fe en Cristo, tarde o temprano Cristo mismo ejecutará su juicio. Él vendrá por segunda vez como juez a traer la ira de Dios sobre todos aquellos que no se hayan arrepentido de corazón. En Primera de Reyes 2, primer libro de Reyes, capítulo 2, ahí lo puede leer usted en casa, vemos cómo Salomón, ese rey de paz, eso quiere decir el nombre Salomón, era pacífico, pero ejecutaba el juicio y la ira de Dios sobre todos aquellos que habían permanecido en su pecado, que habían hecho mal. Por ejemplo, su hermano Adonías. Vemos ahí en el capítulo bastante evidencia que no había un verdadero arrepentimiento. Él continuaba queriendo usurpar el trono de Salomón. Es como cuando una persona externamente puede decir ser cristiana, pero en realidad ella quiere ser su propio rey. No le ha dado el trono de su corazón al Señor Jesús. Jesús no es su Señor ni es su Salvador, sino que uno mismo quiere reinar sobre su vida. Tal vez uno ha hecho una profesión del diente al labio, pero no hay una verdadera conversión. Adonías representa al inconverso, al que no se ha arrepentido de corazón. Y vemos que la ira del rey Salomón viene sobre él y es ejecutado. Mire, el Señor tiene misericordia con el inconverso, tiene mucha paciencia y le da muchas oportunidades de arrepentirse, pero tarde o temprano la justicia de Dios caerá. Así vino la justicia también sobre este Abiatar, un sacerdote que fue expulsado por Salomón del sacerdocio. Vemos el ejemplo también de la justicia que vino sobre Simei, hijo de Gera, quien había maldecido al rey. Mire, aparentemente un hombre que se había arrepentido, había pedido clemencia al rey David. Claro, nadie quiere recibir la ira de Dios, pero ¿habrá habido verdadero arrepentimiento en Simei? La respuesta es no, porque no se sometió a los lineamientos que le había dejado el rey Salomón, que no se moviera de Jerusalén. Se salió a Gat, desobedeció. Es el mismo caso de Adonías, una persona quizá externamente puede profesar arrepentimiento, pero vemos que había un falso arrepentimiento cuando vemos una vida que no ha sido transformada por la gracia de Dios. El mensaje de hoy es sencillo: tarde o temprano la justicia de Dios vendrá sobre aquellos que no han puesto de corazón su fe en Jesucristo. La justicia le llegó a Abiatar, le llegó a Adonías, le llegó a Simei y le llegó a Joab, hijo de Sarvia, este Joab que había asesinado aparentemente con impunidad a Abner y a Amasa. Mire, y el pecador por un tiempo cree que se ha salido con la suya, o cree que puede confiar en sus rituales religiosos externos. No es que yo voy a la iglesia, no es que yo voy a misa, pero si no hay un corazón transformado, tarde o temprano llega la justicia de Dios. Este Joab, hijo de Sarvia, aparentemente fue a agarrarse de los cuernos del altar, como pidiendo clemencia y misericordia. Pero esto en realidad era externamente un ritual religioso. Si hubiera habido arrepentimiento, hubiera habido un cambio en su vida. Así que la justicia de Dios vino sobre él. Y Salomón enviaba a este Benaía, hijo de Joiada, ¿verdad? Benaía fue el que ejecutó la justicia de Dios. Benaía fue puesto como capitán del ejército en vez de Joab, y Sadoc fue puesto como sacerdote en vez de Abiatar.
Así que, hermanos, el mensaje de hoy, la justicia de Cristo, tarde o temprano llegará. Cristo es un rey de paz, así como Salomón, pero no nos confundamos que su justicia es real. Pues en primer lugar, démosle gracias a Dios por Jesucristo. Cristo nos ha transformado de adentro para afuera. La transformación de tu corazón es real, aunque somos imperfectos, pero el Señor ha prometido que Él nos quitó ese corazón de piedra y puso en nosotros un corazón de carne, nos ha dado su Espíritu Santo y la prueba es que hoy tienes fe, una fe genuina en Jesucristo. Dale gracias porque Él te ha salvado. Tú no tienes por qué temer la ira de Dios. Sin embargo, esta enseñanza sobre la ira y el juicio de Dios nos debe de hacer hablarles de Jesús a nuestros seres queridos. Mire qué paciente ha sido el Señor con el mundo, pero las señales están claras. Cristo viene pronto y más nos vale correr y apresurarnos, darnos prisa en compartir estos mensajes, decirle al mundo que la ira de Dios es real y que solo en Jesucristo hay salvación. Así como en tiempos de Noé, el Señor dio unos 120 años para que Noé pasara predicando que la justicia de Dios venía y que se arrepintieran y abandonaran ese estilo de vida y que entraran al arca. Lastimosamente muchos no se quisieron arrepentir. La mayoría no se arrepintió y solo Noé y su familia, 8 personas en total, fueron salvas de la ira de Dios. Así hoy Cristo es nuestra arca. Nuestro deber es llamar a un mundo incrédulo, a un mundo que está bajo la ira de Dios, para que salgan de su incredulidad y vengan a Cristo. Tenemos la promesa del Espíritu Santo que Él transforma corazones. Predique con fe, sabiendo que el Señor es quien convence de pecado.